Bangladesh, un rincón donde tres majestuosos ríos se fusionan en el colosal delta del globo. Es una nación donde el pulso vital resuena en sus urbes densamente pobladas, mientras tigres nadadores viven en el colosal bosque de manglares del planeta. En el corazón de Chittagong, colosales monstruos oceánicos arriban para despedirse, transformando las arenales en asombrosos sepulcros de navíos. Los monzones infunden vida y devastación, forjando un pueblo resistente que ha adquirido la habilidad de navegar en el agua de las adversidades. En sus serpenteantes calles, los fragantes de las especias se entrelazan con relatos ancestrales, mientras los rascacielos contemporáneos se baten en duelo por el espacio con palacios antiguos. En esta travesía por Bangladesh, desentrañaremos cómo 171 millones de almas viven en un vasto territorio que equivale a Iowa y desvelaremos las maravillas escondidas en una de las naciones más intrigantes y misteriosas de Asia. ¿Dónde se encuentran? A lo largo de los siglos, Bangladesh ha florecido como una nación clave, esculpida por su ubicación en el corazón de las arterias comerciales que unían el oriente con el occidente. Envuelto casi en su totalidad por la India, con quien comparte una frontera terrestre de más de 4.000 kilómetros. La posición crucial de Bangladesh se moldea profundamente por esta cercanía. Sin embargo, no solo la India envuelve esta cautivadora región. Al sureste, Myanmar, antes conocida como Birmania, con una extensión de 271 kilómetros, enmarca el escenario, mientras la colosal bahía de Bengala envuelve sus tierras, uniendo al mundo y brindando un litoral espectacular. Bangladesh, con sus Karachi, 400 kilómetros cuadrados, se erige como el número 92 en el escalafón global, comparable a la extensión del estado de Iowa en Estados Unidos. Fragmentado en 8 vastos departamentos gubernamentales, este rincón del mundo es un caleidoscopio de culturas y paisajes. Una de las joyas más fascinantes de Bangladesh es su colosal delta, donde los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna se entrelazan en un océano de agua. Este extenso territorio húmedo, uno de los mayores del planeta, es el alma de la nación, brindando tierras fértiles para la agricultura y alimentando una vasta biodiversidad. No obstante, la majestuosidad del delta se encuentra en perpetuo torbellino de tormentas tropicales y lluvias torrenciales, sembrando devastación en la región. La elevación del nivel del mar pone en jaque las islas y las comunidades marinas, mientras que la erosión y la salinización de los terrenos impactan la agricultura y la pesca. Los expertos señalan que una elevación de apenas 1 metro en el nivel del mar podría sumergir hasta el 17% del país, impactando de manera directa a cientos de miles. Asimismo, la polución industrial y doméstica, la tala desmesurada y la sobrepesca intensifican los desafíos ecológicos del delta, afectando tanto la diversidad biológica como el bienestar humano. Una fascinante curiosidad brota de la vasta extensión de costas y ríos de Bangladesh en la región de Chittagong. En ese lugar, una actividad singular ha metamorfoseado el entorno marino en un espectáculo extravagante. Este rincón acoge el epicentro mundial de desmantelamiento de navíos, donde colosales monstruos marinos encuentran su destino final. Imagina un litoral de 18 kilómetros donde centenares de petroleros, cargueros e incluso transatlánticos son desmantelados a mano. Este rincón transforma aproximadamente el 40% de los navíos abandonados del planeta en recursos esenciales para la industria pesca local. Y, no obstante, esta feroz operación de desmantelamiento desencadena devastadores efectos ecológicos. Los navíos albergan una sinfonía de venenos, tales como amianto, plomo y PCB, que se desatan durante la travesía, envenenando tierra, agua y aire. Asimismo, la carencia de normativas ecológicas adecuadas y las condiciones laborales desfavorables de los empleados son inquietudes persistentes. La topografía de Bangladesh despliega un caleidoscopio de contrastes entre las vastas planicies aluviales y las imponentes montañas del sureste, mientras la mayoría de la nación se despliega en vastas planicies. En las colinas de Chittagong, al borde de la frontera con Myanmar, se erigen majestuosos colosos que superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Desde majestuosas cimas montañosas hasta extensas planicies y territorios costeros, este país despliega un mosaico de paisajes rica y variopinta. El calendario de Bangladesh sigue una sinfonía monzónica tropical, compuesto por 3 estaciones bien definidas. Entre junio y octubre,
La época de los monzones reina sobre el clima, concentrando cerca del 80% de las lluvias anuales, las tormentas torrenciales. Características de esta época son vitales para el cultivo de la tierra y la revitalización del agua. De noviembre a febrero, un invierno suave y seco se instaura, brindando un respiro del calor y la humedad. Entre marzo y mayo, la primavera se vuelve cálida y húmeda, preparando el camino para los monzones venideros. Las temperaturas anuales, que varían entre los 26 y 35 °C, y la abundante humedad, forman un entorno ideal para una flora y fauna abundante. En las entrañas de Bangladesh e India se esconde un tesoro natural asombroso, el majestuoso bosque de Sundarbans, catalogado como el mayor conjunto de manglares del planeta. Tiene un ejército asombroso de tigres de Bengala. Lo que hace a estos canes tan singulares es su asombrosa habilidad para adaptarse al mundo acuático. A diferencia de otros tigres, poseen una habilidad excepcional para nadar. Navegan por ríos salados y han cultivado un apetito singular por los cangrejos, elevándolos a los tigres más anfibios del planeta. Principales metrópolis. El vibrante corazón de Bangladesh, Dhaka. Es una metrópoli que rompe las normas. Con una urbe que abarca más de 22 millones de almas, Dhaka florece vertiginosamente, atrayendo a cerca de 2,000 de almas nuevas mensuales. Esta avalancha demográfica metamorfosea sin cesar el horizonte urbano, acogiendo una diversidad de edificaciones que evidencian su metamorfosis, desde colosales rascacielos de cristal y acero hasta modernos conjuntos habitacionales. En las frenéticas calles de Dhaka, la rutina diaria es un baile de luces y melodías, con mercados efervescentes, rickshaws y los célebres tuk-tuks vibrantes. La urbe se erige como un tapiz cultural donde imponentes mezquitas, templos budistas y antiguas iglesias conviven en armonía. El río Buriganga, serpenteando por Dhaka, trasciende la mera danza del agua. Sus embarcaciones, de variados tamaños y formas, se erigen como un emblema de la urbe, transportando tanto almas como bienes. Las majestuosas embarcaciones atracadas son, predominantemente, viajeros que navegan tanto en el ámbito local como en el global, uniendo Dhaka con otras urbes de Bangladesh e incluso con naciones vecinas como India. A pesar de la metamorfosis de Dhaka, el Buriganga permanece como un hilo conductor que entrelaza el ayer con el hoy. Aunque se enfrenta a obstáculos como la polución y el caos, Dhaka sigue siendo un faro para quienes anhelan una travesía urbana en un país en perpetua metamorfosis. A unos 250 kilómetros de Dhaka se halla Chittagong, la segunda metrópolis de Bangladesh y su corazón marítimo. Aproximadamente 5 millones de almas residen en la vibrante metrópolis, donde la exuberante vegetación tropical se entrelaza con los vanguardistas edificios y las majestuosas montañas. El puerto de Chittagong es una joya singular, capaz de acoger más de 4,000 navíos anualmente. Sus océanos acogen un ballet de navíos que llevan cerca del 92% del comercio marítimo de Bangladesh. En una jornada cotidiana, un sinfín de embarcaciones de carga, petroleros y portacontenedores aguardan su momento para atracar, tejiendo un bosque flotante de mástiles y contenedores que se extiende hasta el horizonte. No podemos pasar por alto el célebre mercado de pescado de Chittagong, un vibrante epicentro comercial que se erige como uno de los gigantes de mariscos del sur de Asia. Khulna, nuestra tercera joya urbana, cautiva por su privilegiada situación, en el suroeste de la nación, con cerca de 8 millones de almas. La urbe ha florecido como un vibrante epicentro industrial, sobre todo en el ámbito del yute, una fibra natural esencial para tejidos y cuerdas. Sin embargo, muchos ignoran que Khulna actúa como el portal principal hacia una de las joyas naturales más fascinantes del país. La urbe es el inicio ideal para aquellos que anhelan adentrarse en el vasto bosque de Sundarbans. Estas tres urbes, en conjunto, representan cerca del 40% del Producto Interno Bruto de Bangladesh. Esta concentración de poder económico está metamorfoseando vertiginosamente el entorno urbano de la nación, generando oportunidades y desafiando a una nación en perpetuo crecimiento, arquitecturas majestuosas y maravillas naturales. En el corazón de Bangladesh, el majestuoso Hatillo Sangsad Bhavan se erigen como el emblema del poder legislativo. Este majestuoso Parlamento Nacional, concebido por el célebre arquitecto Louis Kahn, inauguró una nueva era en la arquitectura contemporánea de la nación,
En ese lugar, el Memorial Nacional de los Mártires brilla como un emblema que rinde tributo hacia aquellos que sacrificaron sus vidas por la emancipación de Bangladesh. Sus ingeniosas figuras geométricas armonizan con la majestuosa estructura del Parlamento, en el corazón de la urbe. La imponente mezquita Baitul Mukarram y la ancestral mezquita Gombe Masjid simbolizan diversas eras de la arquitectura islámica, mientras que el Curzon Hall fusiona rasgos mogoles con tintes británicos, tejiendo un intercambio de estilos y tiempos. El Fuerte Lalbagh, también conocido como el Palacio Rosa, nos transporta a los tiempos de los mogols en Bangladesh. Esta conexión con el ayer nos transporta a otra joya monumental, la Mezquita de las 60 cúpulas en Bagherhat, que, con sus 7 cúpulas enigmáticas, custodia enigmas de más de 5 siglos de existencia. En la misma sinfonía de majestad espiritual, hallamos la Mezquita Kuzumba y la Mezquita Baga, cada una narrando su propia narrativa a través de detalles arquitectónicos singulares. La modernidad ha estampado su impronta en el paisaje de Bangladesh con obras colosales como el imponente puente Padma, que, con sus 15 kilómetros, une las dos orillas del río mismo. Esta creación detonó vínculos cruciales, como el Shamuna Multip y el puente Khan Jahan Ali, esenciales para el progreso nacional. Astragram, en el vibrante distrito de Kishoreganj, en el corazón de Bangladesh, se encuentra en una área llamada Haor, donde cuencas naturales se bañan y se entrelazan con ríos y canales. Astragram se asemeja a una isla solitaria, especialmente en el ocaso de los monzones. Su serenidad, con vastos océanos y paisajes inexplorados, destila una serenidad casi mística. En el corazón del distrito de Kishoreganj, Nikli brilla con su Nikli Haor, una de las joyas más encantadoras de la zona. Durante los monzones, el Haor se despliega, tejiendo paisajes espectaculares, pero también imponiendo obstáculos considerables. Las tormentas invernales suelen sacudir Nikli, arrasando campos, desalojando a sus habitantes y complicando el tránsito. A través de los majestuosos ríos de Bangladesh, arribamos al colosal lago Kaptai, el colosal lago artificial de la nación. En sus océanos se despliega cada día un espectáculo cultural singular. Su mercado acuático, donde decenas de navíos vibrantes metamorfosean el comercio en un festín visual. Esta civilización marina nos transporta inevitablemente a una de las playas más extensas del planeta, Cox's Bazar. Con sus interminables 120 kilómetros de arena dorada, desde las arenas del continente, emprendimos nuestra travesía hacia la encantadora isla de St. Martin, donde se encuentra el único arrecife de coral de la nación. Los cristales del Golfo de Bengala se entrelazan con las arenas blancas en un espectáculo espectacular. Esta joya de la naturaleza nos transporta a Jaflong, en el distrito de Sylhet, donde cristales de cuarzo metamorfosean la superficie del río en un espectáculo resplandeciente. El Buja Datuyadi, el imponente templo de oro en las cercanías de Bandarban, se entrelaza con el ancestral templo Kantangar y el venerable templo Janat, revelando la vasta diversidad cultural de Bangladesh. En Paharpur, el Somapura Mahavihara, una venerada academia budista, narra relatos de épocas en las que el saber desbordaba fronteras. Muy cerca, los vestigios de Mahastangar y la vibrante ciudad de Panam guardan vestigios de civilizaciones ancestrales que florecieron en este rincón del mundo. El Parque Nacional La Huachara, cuna de criaturas únicas y una de las últimas selvas tropicales primitivas del país, desvela su riqueza natural. Este tesoro natural se extiende hasta las cascadas de Bandarban y los campos de arroz en Balucha, que, durante la temporada de cosecha, metamorfosean el entorno en un océano verde ondulante. En los alrededores de Dhaka, los campos de chile rojo se tiñen de un tono escarlata durante la cosecha, forjando un contraste notable con el azul celeste del firmamento y el verde vibrante de la vegetación circundante. El majestuoso Palacio de Tajat y la majestuosa Mezquita Chota Zona cierran nuestra travesía arquitectónica, cada uno enriqueciendo el vibrante mosaico cultural que convierte a Bangladesh en un paraíso de belleza incomparable. Todas estas maravillas nos llevan a preguntarnos cómo un rincón diminuto puede esconder tantos tesoros naturales y arquitectónicos. La respuesta se encuentra en la vasta epopeya de este pueblo, quien, a través de los siglos, ha logrado conservar y engendrar maravillas que hoy cautivan al planeta entero.
cantidad de almas, Bangladesh se erige como uno de los rincones más poblados del planeta, sumando 171 millones de almas. Según el Banco Mundial, en los núcleos urbanos, la urbe de Dhaka, con más de 22 millones de almas, brilla con una densidad poblacional asombrosa. En ciertos rincones de Dhaka, la población supera los 23,000 almas por kilómetro cuadrado, mientras que en las zonas rurales, esta cifra se desvanece notablemente. En ciertos rincones del corazón de la ciudad, parece que cerca de 6 almas compartan el terreno de un campo de fútbol oficial, forjando paisajes urbanos que desafían la lógica. Esta vorágine demográfica en las metrópolis desencadena retos sociales colosales. En los rincones más poblados de Dhaka, el agua potable apenas llega al 20% de la comunidad. Según cifras de la ONU, la maquinaria urbana, siempre saturada, batalla por seguir al compás del vertiginoso ascenso demográfico. Los centros de salud estatales operan a una velocidad vertiginosa, con un promedio de 0 camas hospitalarias por cada 10 almas. La disparidad social se despliega de manera alarmante, con cerca del 40% de la comunidad urbana residiendo en barrios improvisados, donde el acceso a servicios esenciales, como agua potable y electricidad, continúa siendo un desafío constante. Una de las facetas más fascinantes de esta multitud se manifiesta en el entramado de transporte del país, en las arterias ferroviarias más importantes, especialmente en la conexión entre Dhaka y Chittagong. Se puede contemplar un fenómeno asombroso. Los trenes, llenos hasta los cimientos, transportan viajeros hasta los techos, siendo una emblemática representación de la tenacidad del pueblo bangladesí. Esta saturación también se manifiesta en las antiguas embarcaciones, conocidas como launches, que recorren los múltiples ríos del país, transportando más cargas de las autorizadas. Durante las festividades religiosas, especialmente en Barisal, el colosal encuentro islámico del planeta, millones de creyentes se congregan en la región, desafiando los confines del sistema de transporte fluvial del país. El pueblo bangladesí brilla por su asombrosa habilidad de adaptación y resiliencia. Con una trayectoria llena de obstáculos tanto naturales como sociales, el bengalí, lengua oficial de la nación, es oído por el 98% de la gente y destila en sus palabras la vasta herencia cultural de esta tierra. En el entramado social de Bangladesí, los principios familiares se erigen como pilares esenciales. Las familias largas continúan siendo habituales, sobre todo en las zonas campestres, donde varias generaciones comparten el mismo hogar. Esta sólida red familiar fomenta una natalidad de 2,8 hijos por mujer. Según recientes cifras del Fondo de Población de la ONU, el Islam es la fe predominante, abrazada por casi la totalidad del pueblo, mientras que el hinduismo es venerado por un modesto 9%. Esta riqueza espiritual se manifiesta en el vibrante mosaico cultural de la nación, donde los eventos islámicos florecen con fervor, mientras que los festivales hindúes, como el Durga Puja, también brillan. Aunque en ciertas áreas pueden encontrar obstáculos por disputas interreligiosas ocasionales, a pesar de los retos económicos, Bangladesh exhibe una de las tasas de homicidios más bajas en el sur de Asia, con solo 3 homicidios por cada 100,000 de almas, un hito asombroso en el panorama regional. Administraciones y finanzas. El entramado político de Bangladesh se caracteriza por una democracia parlamentaria, donde el primer ministro se convierte en el timonel del país. Desde 2009, Sheikh Hasina ha sido la primera ministra de la nación y asumirá su 4º mandato consecutivo tras las elecciones de enero de 2004. Es importante destacar que estas elecciones fueron un torbellino de polémicas y bloqueos de la oposición, levantando interrogantes sobre la legitimidad del sistema democrático. En el ámbito económico, Bangladesh ha experimentado un auge asombroso en los últimos años. El PIB actual supera los 400,000 millones de dólares, según el Banco Mundial, colocando a la nación entre las 40 economías más poderosas del planeta. No obstante, al contemplar el PIB per cápita, que ronda los $500, se vislumbran los obstáculos interminables que acechan a esta nación en plena metamorfosis. La estructura del PIB de Bangladesí desvela una economía en metamorfosis. El 53% del PIB se dedica a servicios, el 35% a la industria y un 10% a la agricultura. La industria del tejido textil brilla con luz propia,
liderando más del 80% de las exportaciones nacionales y empleando a millones de almas, especialmente mujeres. En el ranking global de la libertad económica, Bangladesh se sitúa en el puesto 106 de 184 naciones analizadas, mostrando obstáculos en ámbitos como la maquinaria burocrática y las normas del mercado. La tributación del país, que equivale al 8,5% del PIB, se erige como una de las más modestas en el ámbito regional, lo que impulsa la economía y atrae inversiones. El precio de la vida en Bangladesh revela matices fascinantes, mientras que los elementos esenciales, como la comida y el techo, son accesibles. Los artículos extranjeros y los servicios especializados pueden alcanzar tarifas que pueden equipararse con las de naciones avanzadas. En Dhaka, una familia de 4 miembros invierte anualmente 30 takas, unos $320, para sostener una existencia modesta, según cifras recientes del gobierno. El desempleo oficial alcanza el 5%. A pesar de que este dato sea un rompecabezas, esta cifra no captura en su totalidad la cruda realidad del trabajo informal, que ocupa a una porción considerable de la sociedad. El sueldo base en el ámbito textil, el gigante laboral formal de la nación, recientemente se elevó a 2,20 takas, equivalente a $15 mensuales. En el índice de desarrollo humano, Bangladesh se sitúa en el lugar 129 de 21 naciones. Aunque este número es modesto, revela una notable evolución en las últimas décadas, impulsada principalmente por progresos en la educación primaria y la longevidad. Entrada. La luna brillaba en el cielo nocturno. El relato de Bangladesh se remonta a hace más de 4 milenios, cuando las gentes de la región vivían en las fértiles tierras del delta de Bengala. En el siglo XIII a.C., el imperio Maurya abrazó la región, inaugurando así el sendero de las influencias budistas que dejaron una huella indeleble en la cultura autóctona durante la dinastía Pala, entre los siglos VIII y XII. Bengala vivió una era dorada, marcada por la irrupción del Islam a través de mercaderes árabes y persas. En el siglo XV, el imperio mongol invadió la región, dejando una vasta herencia cultural y arquitectónica. En 1505, la contienda de Plassey inauguró el reinado británico en Bengala, extendiéndose por casi 2 siglos. El desmembramiento de la India en 1247 fragmentó Bengala, transformando su norte en Pakistán Oriental. En 1506, tras un conflicto bélico que costó alrededor de 3 millones de vidas, Bangladesh emergió como una nación autónoma bajo la batuta de Sheikh Mujibur Rahman. Su muerte en 1275 abrió las puertas a un régimen bélico que se extendió hasta 1090. El renacer de la democracia en 1091 inauguró una era renovada. Desde entonces, el país ha navegado entre las riendas de Khaled Zia y Sheikh Hasina, transformándose de un rincón de la pobreza global en una economía en plena metamorfosis. Alquimia culinaria. La cocina de Bangladesh es un torbellino de sabores que destila la vasta y vibrante historia y cultura de la nación. En las avenidas frenéticas y los hogares vibrantes de Bangladesí, las fragancias de las especias se entrelazan, forjando una vivencia culinaria inolvidable. Uno de los manjares más famosos es el kachi biryani, una joya invaluable de la gastronomía bangladesí. Este exquisito manjar fusiona capas de arroz basmati envuelto en fragancia con cordero bañado en yogur y una sinfonía de especias. Todo cocido en ollas selladas con masa. Durante el lento cocimiento, los sabores se entrelazan, forjando una sinfonía magistral entre la carne fresca y el arroz exquisito. Cada graino envuelto en el aroma de las especias. En las primeras horas del día en Bangladesí, es habitual encontrar familias deleitándose con chito y pita, un auténtico panqueque hecho con arroz fermentado. Este manjar versátil puede degustarse tanto en versión dulce como en versión salada, perfectamente fusionado con el mashur dal, un curry de lentejas doradas, ajo y jengibre. En el universo de los mariscos, el curry de pescado hilsa se convierte en el protagonista absoluto. El hilsa, el titán de los peces en Bangladesh, se cocina en una sinfonía de mostaza y leche de coco, tejiendo una sinfonía de sabores que encarna con maestría la gastronomía del litoral. En el bullicio de las calles de Dhaka, el fuchka seduce a multitudes. Son diminutas bolas crocantes rebosantes de garbanzos, patatas y especias, ofrecidas con agua de tamarindo aderezada con sabores. El chotpoti, un festín de lentejas fritas con vegetales frescos y especias, se encuentra junto al jalmuri,
una explosión de arroz inflado, maní, especias y hierbas frescas. Para concluir con un toque de dulzura, el rasguya cautiva con sus delicadas bolitas de queso cottage envueltas en almíbar, mientras que el mishti doi, un yogur fermentado, destila una armonía magistral entre dulzura y acidez, encarnando la elegancia de los dulces ancestrales de Bangladesí. El buna khichuri, un apacible manjar de arroz con lentejas y especias, revela cómo ingredientes comunes pueden metamorfosearse en artes culinarios únicos. Este manjar se vuelve indispensable en la época monzónica, cuando su calidez y consistencia reconfortante envuelven tanto el cuerpo como el espíritu. A pesar de los exquisitos sabores, la gastronomía callejera en Bangladesh navega por aguas turbulentas de la higiene alimentaria. De acuerdo con la OMS, cerca del 70% de los vendedores ambulantes en urbes como Dhaka carecen de técnicas fundamentales para la manipulación segura de alimentos. En zonas desprovistas de agua potable, los manipuladores suelen carecer de guantes y frecuentemente manejan tanto dinero como alimentos al mismo tiempo. Los utensilios suelen ser lavados en agua estancada y reutilizados, dejando a los ingredientes en la sombra del polvo y la polución de las calles. Estas circunstancias provocan que cerca del 30% de los comensales de comida callejera en Bangladesh sufran algún inconveniente gastrointestinal anualmente, según el Instituto de Investigación en Salud Pública. Así concluimos nuestra travesía por Bangladesh, una nación que esconde relatos fascinantes que merecían ser narrados. Si también te fascinó este material, colabora con el canal Bello Mundo para continuar ofreciendo documentales asombrosos como este. Activar la campanita, dejar tu comentario y compartir con tus camaradas que también disfrutan de descubrir rincones maravillosos. En el próximo video, descubriremos más relatos asombrosos de esta realidad cotidiana.